Muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, yo como presidente Luis Miguel Martínez Ansúrez les doy la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan en esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos en esta plataforma virtual. El día de hoy tenemos una sesión muy especial, ya que es el último de un ciclo de mesas de análisis que tuvieron como propósito discutir y analizar los efectos de la pandemia originada por el COVID-19 en nuestro país. A lo largo de todas estas semanas hemos podido constatar diversos análisis sobre múltiples temáticas relacionadas con el presente y el futuro de la administración pública, así como los principales directrices que determinan las políticas públicas a nivel nacional. En el primer bloque de nuestro webinar de hoy, nuestros panelistas darán una breve introducción descriptiva acerca del paquete de capacidades en las que deberán contar los estudiantes en el mundo actual. En el segundo bloque, el contexto internacional de la enseñanza será un tema de análisis y discusión profunda para contextualizar de mejor manera los escenarios que mejor convendrían a México. Y por último, nuestros expertos nos compartirán cuáles desde su perspectiva son los ejes principales acerca de la enseñanza de la administración pública en el siglo XXI y las consecuencias que dejará el coronavirus en el mundo. Me permito presentar y agradecer al doctor Jorge Culebro, al doctor Gerardo Romo, a la maestra Rosa María Pérez Vargas y al doctor Pablo Sanabria. Sin más, les dejo el micrófono al doctor Jorge Culebro Moreno. Hola, muy buenas tardes, doctor Luis Miguel. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer al INAH por este seminario, en el cual sí hemos comentado mucho en las últimas semanas acerca del COVID, pero me parece que el tema que ahora nos ocupa tiene un impacto muy importante porque se relaciona principalmente con la administración pública, tanto en el funcionamiento como en su educación. Si bien es cierto que hay políticas públicas que buscan disminuir el impacto de esa enfermedad, es difícil olvidar que todas esas políticas públicas pasan por la administración pública. Y bueno, para reflexionar sobre la importancia de la administración pública y su enseñanza en el contexto de la crisis, vamos a contar con la presencia de tres expertos en el tema. Quisiera presentar en primer lugar a la maestra Rosa María Pérez Vargas. Ella es coordinadora académica de la Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es también miembro de la Red Interamericana de Educación para la Administración Pública, INPAE, y asociada del INAP. Bienvenida, maestra. Nos acompaña también el doctor Pablo Sanabria. Gracias. Él es profesor asociado y director de posgrado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, profesor afiliado de la División de Administración Pública del CIDE, doctorado en Administración y Política por la American University en Washington y maestro por la London School of Economics. Sus áreas de trabajo e investigación son la gestión pública, el empleo público, la corrupción, la transparencia, gestión pública, análisis y formulación de políticas públicas y, sobre todo, en el tema que nos ocupa, la enseñanza de asuntos públicos. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido. Gracias, Jorge. También nos acompañan el doctor Gerardo Romo Morales. Él es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en Administración Pública por el CIDE y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Estudios de Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara y precisamente es coordinador del doctorado en Educación de la UDG y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Gerardo, y bienvenido. En esta primera parte sí quisiera retomar aspectos importantes de la administración pública en el sentido de que
Eh, la crisis, la gestión de crisis pasa precisamente por la administración pública, en las organizaciones públicas, ya sea como sectores o campos organizacionales, dependiendo mucho del sector que se trate, por ejemplo, en educación, en salud, política social. Incluso hay administración pública y su gestión relacionada con la gestión que hay entre el ciudadano y el gobierno. Precisamente el supuesto que está detrás de todo esto es que es precisamente la administración pública la columna vertebral del Estado, y de ahí la gran importancia que tiene el tema en el cual hoy analizaremos. Eh, si bien puede haber discusiones en cuanto a la formulación de políticas públicas, por ejemplo, el uso del cubrebocas, las políticas de confinamiento, cuándo iniciar las políticas de distanciamiento social, discusión sobre lo que se han venido mencionando sobre algunos modelos epidemiológicos que se están usando. Lo que sí es un hecho es que la administración pública y las organizaciones del sector público que la componen han jugado y juegan un papel fundamental para esas políticas públicas, y de sus capacidades institucionales y organizacionales depende en gran medida el éxito o el fracaso de las políticas en salud. Pero también es muy importante la formación que tengan los funcionarios públicos eh, con respecto a la gestión pública. Y es precisamente en esta situación que esta gestión de crisis del COVID ha obligado a la administración pública a fortalecer muchas áreas de su capacidad institucional, y en ese caso quisiera preguntar a la maestra Rosa María, eh, ante esas necesidades que tiene la administración pública, ¿cuáles serían las competencias que los estudiantes necesitan para poder desarrollarse y tener las habilidades suficientes para poder enfrentarse a un contexto de crisis como el que estamos viviendo, e incluso el papel de liderazgo en esta situación? Adelante, Rosa María. Muchas gracias. Quisiera agradecerles al Instituto Nacional de Administración Pública, al INAP, y también, por supuesto, a los colegas, al doctor Jorge Culebro por esta invitación, a que estemos reflexionando sobre estos procesos de formación de recursos humanos para el sector público, que ahora más que nunca, y aunque parezca como que estamos una vez más en una cuestión de gestión, en una emergencia, que sí lo estamos, me parece que cobra mucho sentido el estar hablando de la formación de los recursos humanos para el sector público. Yo creo que hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos tiene que ver sobre la relevancia de la oferta académica de las universidades públicas, que me parece que es un aspecto en el que vamos a tener que estar reflexionando, porque tenemos un desafío que tiene que ver precisamente con la forma en la que estamos no solamente formando, sino en la forma en la que está operando la universidad, la forma en la que estamos operando en el nivel superior y, ¿por qué no?, en todos los ámbitos educativos. Me parece que tenemos un primer desafío que tiene que ver con la cuestión de la profesionalización del servicio público, la innovación y la revisión de la currícula universitaria en nuestras carreras ligadas a las áreas de administración pública, ciencia política, gestión pública, gobernanza o política pública, o cualquiera que sea la denominación que las universidades públicas están ofreciendo de programas educativos para el sector, en todos estos carreras en materias de políticas públicas, carreras con nombres de administración pública. Particularmente en el caso de la Universidad de Guanajuato, en este rincón del Bajío en México, podemos decir que tenemos un conjunto de programas educativos enfocados al sector público. Tenemos administración pública, tenemos ciencia política, tenemos administración pública y ciencias políticas en una sola carrera. Tenemos nuestra oferta de posgrado,
en términos de gobierno, gestión, desarrollo y gobierno. Y también tenemos que ante una gran crisis que pone en juego el rol del gobierno, en una redefinición de elementos que tenemos que considerar. Me quiero concentrar en dos elementos básicos, ¿sí? ¿Cómo podemos fortalecer la capacidad administrativa del gobierno? La respuesta inmediata y lógica pareciera el apuntar a procesos de formación de las universidades. Esos procesos de formación que estén ligados a una identificación de competencias laborales. Por una parte, estaríamos hablando de una combinación de habilidades, también estas habilidades de tipo duras que tienen que ver con los conocimientos específicos que un estudiante, que un egresado tiene que tener sobre el conocimiento, el funcionamiento del gobierno, la integración de cuerpos de gobierno, la formulación de políticas públicas, el diseño de programas, el diseño de indicadores, el diseño de la operación del gobierno, por una parte, como habilidades de carácter duro, que le van a dar un sello, que le van a dar una fortaleza de carácter técnico a lo que puede ofrecer al servicio público. Y por otra parte, hay que prestar especial atención, y más en estos tiempos de crisis, en lo que son las habilidades blandas, esta cuestión que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver también con otro tipo de habilidades enfocadas más al fortalecimiento del desarrollo humano, a la formación integral de las personas. No solamente formar máquinas. La universidad es un espacio para pensar, es un espacio para reflexionar. Si nosotros tenemos gestores públicos que estén con una formación integral, van a tener la capacidad de poder integrar equipos multidisciplinarios, porque en un contexto de crisis estamos hablando que se necesita alguien que dirija, que articule, que genere elementos para que se puedan dirigir y tomar decisiones en momentos muy específicos y muy cruciales, pero también tiene que tener la sensibilidad de armar equipos multidisciplinarios. Tenemos que pensar desde la universidad, desde las áreas de investigación, ¿qué tipo de profesionales estaríamos formando para el servicio público que tuviesen esta combinación de elementos para dirigir procesos complicados, complejos, como los que estamos viviendo actualmente? Me parece que esa sería una primera reflexión, pensar sobre cómo estamos nutriendo a nuestras administraciones públicas. Esto es importante, no solamente en los procesos de reclutamiento, sino también en la calidad de los egresados que se están insertando al sector público, pero no solamente al gobierno, sino también a las organizaciones sociales que hacen mucho trabajo de carácter comunitario, que también tienen interacción con el gobierno, y particularmente poner mucho énfasis en la profesionalización de los gobiernos en el ámbito municipal. Para el estado de Guanajuato, nosotros hemos revisado la estadística que nos provee el Censo de Gobierno del INEGI y hemos encontrado que en el grueso de las administraciones públicas municipales, el nivel académico mayor que en el 80% de los gobiernos municipales predomina es esencialmente preparatoria. Entonces, es preocupante que tengamos un nivel educativo solamente hasta la preparatoria y que no tengamos un recurso humano que tenga mayor formación, mayor habilidades y mayor conocimiento para garantizarle a la ciudadanía la prestación de servicios públicos en tiempos tan críticos, donde, a pesar de los confinamientos, a pesar del conjunto de políticas públicas para frenar esto, para atenderlo, el gobierno tiene la responsabilidad de seguir dando respuestas. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que perder de vista cuando estamos hablando de la formación de los recursos humanos para el sector público y la responsabilidad que tiene la universidad de dotar de estos profesionales. Hasta aquí mi intervención en este momento. Muchas gracias,
Maestra Rosa María Pérez. Algo que es muy interesante que se menciona es precisamente esas capacidades, esas habilidades que los funcionarios públicos tienen que aprender, tienen que desarrollar. Generalmente uno se queda con la idea, o muchos programas, con fortalecer las habilidades analíticas, las capacidades, por ejemplo, cuantitativas, capacidades de análisis. Y entonces se centra mucho uno en ese tipo de competencias, pero como bien lo mencionas, esa parte integral, esa parte humana para poder enfrentar situaciones de crisis que con todo lo que implica, ¿no? Ese alto grado de incertidumbre, un sentido de emergencia y la amenaza a la sociedad de perder algunos elementos fundamentales como la libertad, la movilidad, la vida, etcétera, ¿no? Entonces, es importante el formar servidores públicos que puedan afrontar ese tipo de situaciones para tomar decisiones, formular políticas. Y bueno, esa parte de la enseñanza de los servidores públicos siempre lleva a la pregunta acerca del contexto en el cual se relaciona y hasta qué medida entonces los distintos contextos en los cuales están los servidores públicos influyen o no y se deben o no atender. Y es precisamente en esa parte del contexto, los contextos distintos, en el cual se vuelve muy importante la enseñanza de la administración pública en distintos contextos y en un análisis comparativo con otras experiencias, con otras situaciones, de tal manera que uno se pregunta, en cuestiones de crisis y desastres, pues no existen las fronteras y generalmente se habla de crisis transfronterizas y es en este ámbito de lo transfronterizo que el análisis comparativo es muy, muy importante y quería entonces continuar con el panel preguntándole al doctor Pablo Sanabria precisamente sobre cuáles cree que son los retos de la administración pública frente a la crisis del COVID, en referencia sobre todo al papel de la docencia y la práctica de la administración pública comparada. Entonces, si puedes abundar en ese aspecto, Pablo, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al instituto, muchas gracias a Jorge y a los colegas por invitarme a participar pues, en esta sesión. Siempre es un placer para nosotros colombianos participar de la vida académica de un gran país como México que llevamos en el corazón. Este es un momento muy interesante, Jorge, porque precisamente cuando uno está aprendiendo administración pública le enseñan que una de las mejores formas de aprender es usando la administración pública comparada. Es tratando de entender diferentes sistemas para tratar de entender cómo es el mío y tratar de entender, digamos, qué funciona y qué no funciona. Y ese es digamos, un modelo y una forma de enseñanza muy común en administración y políticas públicas. Y entonces lo que estamos viviendo ahorita, obviamente, es una pandemia, es una situación con unas implicaciones sociales muy complejas, con unos efectos económicos también delicados, digamos, para la mayor parte de las familias, las empresas. Y entonces, desde ese punto de vista, no es un momento, digamos, agradable para vivir. Pero como académicos de administración pública estamos frente a una situación excepcional. Estamos frente a un momento que de alguna forma es una especie como de choque externo que llega y pone a todos los países frente a un reto relativamente similar, donde se pone a prueba la capacidad institucional de los países, y no solo en el nivel nacional, sino también en los niveles subnacionales. Y entonces es un momento donde uno vive una especie de laboratorio donde observa qué y cómo reaccionan diferentes autoridades y diferentes gobiernos frente a la pandemia y frente a los efectos del aislamiento y de las medidas que se toman para enfrentar, digamos, la pandemia. Y entonces, de alguna forma, es una oportunidad única para entender precisamente esas diferencias y para llevarlas tanto a la docencia como a la práctica.
Particularmente en docencia hay aspectos que empiezan a salir que son muy relevantes, digamos, en muchos de los temas que surgen discusiones importantes, y creo que en México y en Colombia han surgido discusiones relacionadas. Hablábamos ahorita un poquito de los estados rebeldes antes de iniciar. El tema de las relaciones intergubernamentales y el tema de la gobernanza multinivel. En Colombia en particular no ha sido un tema menor, también ha habido situaciones de tensión entre los diferentes niveles de gobierno y de alguna forma estos temas no necesariamente siempre hacen parte del currículum o el pensum general de los programas de administración pública, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, que en Colombia son muchos menos que en México. Y de alguna forma, lo que sucede es que precisamente muchos de los gobernantes llegan con unas necesidades y con unas habilidades de negociación no siempre las más efectivas para enfrentar a los gobiernos nacionales, y en el caso de Colombia lo que serían los gobiernos departamentales o estatales, como serían en México. Y entonces ese tema parece como, digamos, un tema clave que uno podría tener en cuenta dentro de la docencia y que debería tratar de enseñarse y estudiarse en las aulas de clase de los programas en América Latina y por fuera de ella. Hay un tema fundamental y es el manejo de crisis. Yo hace poco veía un artículo muy premonitorio de Martin Lodge y de Ariel Boyn de LSI, y ellos decían: los académicos de la administración pública deberíamos estudiar más la gestión de crisis, porque especialmente por los temas de pandemia, por la globalización, por todos los efectos que ha habido en los últimos años, es muy probable que llegue un choque externo muy grande y ponga en riesgo la capacidad de las administraciones públicas. Y efectivamente ese paper, ese artículo era de 2016, y piensen que hoy estamos viviendo un poco eso, y que hay muy poca literatura a nivel internacional, a nivel latinoamericano, que dé herramientas para el manejo de crisis. Y entonces también ese es un tema que probablemente se va a volver importante en los currículos de los programas de administración y políticas públicas en diferentes países, y que se hace mucho más relevante en el contexto latinoamericano. Otro tema clave que aparece y que no es muy frecuente en la docencia, en administración y políticas públicas, es la gobernanza colaborativa. Y es cómo se necesita un trabajo conjunto entre Estado y sociedad para alcanzar objetivos colectivos. Y en eso también aparece, digamos, la necesidad de fortalecer esos temas dentro de la formación. Muchos de los programas han dejado de lado la administración pública comparada. Esos programas no necesariamente son obligatorios. Pues este es un momento precisamente para usar la administración pública comparada como un tema fundamental y como una metodología fundamental para entender los retos a los que se enfrentan. Hay otro punto importante, y es el tema precisamente de la virtualización y la digitalización de la educación, que creo que también trae oportunidades importantes para generar aprendizajes entre escuelas de administración pública, de asuntos públicos, de políticas públicas, entre los países y a nivel latinoamericano. Entonces, ese es otro tema en el que ya están surgiendo iniciativas precisamente para colaborar, para generar procesos de entendimiento, pues de cómo las diferentes universidades y escuelas se están adaptando a este proceso y cómo van a mejorar la enseñanza. En el tema de la práctica, y creo que ya estoy cerrando, Jorge, hay un tema fundamental, y es cómo los equipos de las administraciones públicas le dan continuidad a los procesos. Y ese es un tema, es un reto donde en muchos países donde los efectos de las medidas de reforma que se han hecho en los años previos redujeron la capacidad del sector salud o redujeron los recursos dirigidos al sector salud. Ese es un tema que hemos hablado bastante con Jorge, y de alguna forma eso se está viendo ahorita en términos de la capacidad de diferentes gobiernos para responder por qué se hicieron reformas que no recogieron eso. Hay otro tema fundamental, y es el tema de comunicación, transparencia y gobierno abierto en la práctica. Esta crisis ha hecho cada vez más necesario adoptar un modelo de transparencia mucho más claro, adoptar una cercanía con el ciudadano que le dé información efectiva y que genere comportamientos colaborativos con el ciudadano, que le informe sobre cómo puede protegerse él mismo. Y ese es otro de los temas que en la práctica parecen muy relevantes ahorita. Entonces, lo que yo veo en conclusión es que
digamos, es un buen momento para estudiar administración pública, es un muy buen momento para analizar los problemas de la administración pública y es un muy buen momento para que los programas académicos generen lazos fuertes con los equipos de la administración pública local y nacional, precisamente para influir en las formas de respuesta y en las mejoras en las respuestas a la pandemia del aislamiento. Creo que aquí, y cierro con eso, Jorge, el rol de asociaciones como IPAE y otras asociaciones de administración pública son claves precisamente para facilitar el aprendizaje, la transferencia de aprendizajes entre países y entre gobiernos subnacionales dentro de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy buen el análisis que haces acerca del análisis comparado y de la importancia que tiene. Sí, es muy cierto eso, porque como mencionabas, ya había cierta literatura sobre crisis y gestión de crisis hace unos años. Comenzó a surgir un poco a raíz de los actos terroristas, de cómo el sector público respondía ante estos actos terroristas, cómo puede el sector público responder ante, por ejemplo, la amenaza que hay sobre la sociedad, por ejemplo, ese tipo de amenazas y la respuesta que tiene el gobierno y cómo, por ejemplo, a veces había esa falta de coordinación entre los distintos niveles. Entonces, ya antes se venía comentando eso, también se comentaba mucho el aspecto de que pues no solo es actos terroristas, también hay cuestiones de desastres, inundaciones, y entonces siempre había esa respuesta o esa duda por ver cómo tomar el sector público, y siempre, de alguna manera, el ciudadano voltea a ver al gobierno, ¿no? Es decir, hay una situación de crisis, de incertidumbre, y es el gobierno el que a veces da esa seguridad, y precisamente cuando se rebasa eso es que intervienen organizaciones que dan mucho más certidumbre, el ejército, la marina, para poner cierto orden, pero se me ha quedado en eso. Entonces poco a poco se venía hablando de la crisis, gestión de crisis, y muy posiblemente, como lo mencionas, se requieran fortalecer esos lazos internacionales, asociaciones, porque las crisis son eso, no son crisis transfronterizas, pero también hacer crisis que afectan distintas fronteras entre países. En el caso de la crisis sanitaria, tiene efectos en otros lados, ¿no? En la educación, en la política social, en cuestiones inclusive de salud mental, por ejemplo, y eso llega a afectar a otros ámbitos que en el ámbito más amplio tiene que ver con el caso de la educación. Y en esa implicación en términos educativos, esa capacidad de los ciudadanos para enfrentarse a una situación de crisis en su relación con la administración pública. Y en ese sentido, quisiera preguntarle al doctor Gerardo Rombo, que en el ámbito precisamente de la educación y los retos que tiene la educación, ¿a qué puede enfrentarse? ¿Qué retos hay para la educación y para la enseñanza de la administración pública, pero también en un contexto mucho más amplio, que son las ciencias sociales? ¿Qué retos tiene para la educación en ciencias sociales esta situación de pandemia o de crisis que hay? Adelante, Gerardo. Claro, Jorge, con mucho gusto. Quiero iniciar agradeciendo, por supuesto, al INAP y a ti por esta invitación y junto contigo a los colegas con los que estamos en este espacio, que la verdad es un gusto, ¿no? Es muy satisfactorio poder estar aquí compartiendo. Hay en este asunto que tiene que ver con la educación y las ciencias sociales y en particular con la administración pública, hay algo que en términos de contexto se cita generalmente alrededor de la educación y la crisis, ¿no? Lo que tiene que ver con los retos tecnológicos, es decir, la falta de equipo por parte de los alumnos. Digo, todos somos conscientes en las diferentes universidades, me imagino que pasa en Colombia, pasa en Guanajuato y pasa acá en la UEG. No todos los alumnos tienen acceso al equipo para poder hacer las conexiones a distancia. No necesariamente, además, hay la capacidad pedagógica por parte de los profesores para trasladar todo el conocimiento y la experiencia áulica a una conexión por Internet. Hay otro aspecto que se cita generalmente relacionado con esto y es el que tiene que ver con el estrés por el encierro, ¿no? Como
vamos viviendo todos los que estamos involucrados en el asunto de la educación, lo que esta cosa tan estresante de estar tanto tiempo en un solo espacio sin poder salir y vivir como estábamos acostumbrados, un poco en la lógica de lo que tú señalabas en tu introducción a esta conversación, ¿no? Yo creo que sin duda esos aspectos están ahí, y también están todos los aspectos que ya se señalaron en términos de, digamos, la oportunidad que hay para esta disciplina, la oportunidad que para esta disciplina representa la crisis, tal como señalaba Pablo, o digamos también las oportunidades en términos de formación, como lo decía Rosa María, ¿no? Pero a mí creo que también que hay un aspecto que podemos considerar, y creo que se cita menos, pero que lo tenemos que hacer evidente, y que tiene que ver con una especie de crisis civilizatoria, voy a decir así, un poco tratando de provocar, que esta situación en específico ha hecho evidente, ¿no? Y que afecta indudablemente a muchas de las instituciones vitales o fundamentales de la modernidad, entre otras, por supuesto, al Estado y, por lo tanto, a la administración pública. Yo creo que la crisis ha evidenciado, por ejemplo, una invasión del espacio privado o íntimo. Una de las cosas que la modernidad hizo y que hemos valorado muchísimo es precisamente esa distinción, ¿no? El despacho del soberano, que antes era al mismo tiempo su lecho, dejó de serlo así desde hace mucho tiempo y se dividió, ¿no? Y en una parte recibíamos nuestra correspondencia pública y profesional, y en otra parte nuestra correspondencia privada. En este momento, todo el mundo entra a nuestras casas, todo el mundo entra a nuestros espacios íntimos, y eso es algo que hay que valorar, porque no me parece un asunto menor. Creo que los que nos dedicamos a este asunto de la educación también hemos vivido una modificación absoluta de los horarios, y que tiene que ver con esto. No sé si les pasa a ustedes, colegas, pero un poco antes uno pensaba, terminó mi día y ahora sí me puedo dedicar a mis asuntos personales, puedo dedicar el tiempo a mi familia, puedo dedicar el tiempo a mis hobbies, a lo que me interesa. Y ahora pueden ser las 10, 11 de la noche y uno sigue contestando correos y sigue contestando llamadas o estando en chats, manejando estas cosas, ¿no? Creo que eso también es un aspecto importante. Pero eso se relaciona directamente con algo que ya específicamente tiene que ver con lo que podría yo llamar el reto de la educación sin continente, ¿no? La escuela contiene, establece hábitos y establece ritos que son muy, muy importantes, ¿no? La escuela, nosotros lo sabemos, es mucho más que la transmisión de un conocimiento en un sentido de cuenta bancaria, ¿no? No se trata de depositar un conocimiento en un alumno. Es mucho más que eso, ya dijimos. La escuela también es el espacio donde se aprenden o interiorizan formas de relación social que son básicas y que por el momento están en pausa, ¿no? Nosotros tenemos una sesión, digamos, electrónica a través de un dispositivo o de un... Sí, no quiero llamarlo dispositivo porque al rato voy a hablar de los dispositivos en otro sentido, pero bueno, a través de una computadora o de un teléfono, y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la cooperación, de la resolución de conflictos, de la atención a la autoridad y el orden que constantemente hacemos en la universidad, en la escuela, mientras estamos interactuando ahí, están por el momento también movidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que recordar que la escuela forma imaginarios, instituye legitimidad a procesos que luego son cotidianos en otros ámbitos. Y eso, digamos, está también por ahora detenido, ¿no? Lo que nosotros aprendemos en la escuela se nota luego en nuestras relaciones familiares, en la relación de amigos o de trabajo. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, yo pensaba con respecto a lo que supone la escuela para la vida y cómo se ha trastocado en estos días. Pensaba en los niños que por primera vez van a la escuela. Digo, para quienes estaban en séptimo en séptimo semestre y pasan a octavo semestre de la carrera de Gestión y Políticas en la Universidad de Guadalajara, pueden transcurrir un semestre con las clases en línea sin ningún problema, ¿no? Porque tienen interiorizada de alguna forma el rol y la función. No pasa nada, o no pasa mucho, salvo lo que acabo de comentar, pero ahí está, ¿no?
Pero imaginemos a los chicos que por primera vez van a la escuela, y imaginemos a un niño que por primera vez pisaría ahora en agosto el primer año de primaria o el tercer año de preescolar. Si meter a esta persona a una lógica de tareas por correo, a una lógica de tareas que le dan a la mamá por el chat del WhatsApp, le va a hacer perder muchísimo de lo que la escuela como institución otorga, ¿no? Ahí, yo digo que lo que la escuela instituye se tiene que hacer de manera cotidiana, es decir, recordemos que esto no está instituido de una vez y para siempre, no es que nosotros pasemos por 3 días en la escuela y digamos, ok, perfecto, yo ya tengo instituido todos los roles que después voy a desarrollar en la vida cotidiana. Esto se tiene que ir dando día con día, y si nosotros vivimos esta condición durante un tiempo muy prolongado, creo que tendríamos también importantes crisis en la interacción que se harían evidentes un poco más adelante, ¿no? Hay un tercer punto que es el que yo digo que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Es el de que tome fuerza aquello de que la escuela o la universidad no son necesarias. Yo no sé si a ustedes en los chats, en las conversaciones de Facebook y demás, se dan cuenta que cada vez más se pone en duda esta idea de que la escuela sea importante. Uno puede ver cómo la práctica de la homeschool, la formación técnica en las mismas empresas, el desprecio por los grados, se vuelve un asunto cada vez más presente. Y me parece que eso es grave. Lo que me parece que está detrás de estas prácticas y de estas apreciaciones es aquello de que para qué queremos escuela si hay otras maneras de aprender que son más cercanas, más eficientes, con una concepción de eficiencia un poco rara y menos molestas, ¿no? Menos engorrosas. Eso de pensar en estar 5 horas escuchando clases. Bueno, yo digo que hay que poner una señal de alerta en este sentido, ¿no? Creo que hay un riesgo también importante de que ganen terreno las propuestas relativistas, llamémosle así, de verdades múltiples y equivalentes. Bueno, a mí me asusta la cantidad de personas que en este momento hablan de las vacunas como si fuera una conspiración terrible de no sé quién exactamente, que hablan de que, bueno, un montón de barbaridades que creo que ni tiene caso citar, pero que involucran a la 5G, a los extraterrestres, a un montón de barbaridades, ¿no? Me parece que la escuela es el espacio por excelencia para que la razón ocupe el lugar que tiene que ocupar en esta sociedad. Y eso me parece que también está en riesgo y también tenemos que estar muy atentos. Recordemos que la escuela también integra en los sujetos un código moral. Y también hay el riesgo de un cierto relativismo moral que hace que en este momento casi cualquier persona diga que, pero, a ver, ¿por qué está mal? Pongan aquí cualquiera de los delitos que son tan graves en nuestra sociedad. O sea, son tan graves y tan frecuentes precisamente porque moralmente se asume que no hay ninguna condena a los mismos, ¿no? Cuando menos una autocondena. Todos estos elementos que acabo de mencionar, yo creo que están ahí presentes en lo que tiene que ver con la escuela, pero que tienen una complicación especial para las ciencias sociales y para la gestión y políticas públicas en un sentido particular. Y yo voy a terminar mi intervención señalando estos 2 motivos por los cuales me parece que esto es muy, pero muy importante para las ciencias sociales y para la administración pública. En general, para las ciencias sociales, porque creo que si no somos, deberíamos de ser los depositarios de la esperanza. O sea, si en algún lugar va a surgir una solución que le dé sentido al camino que tenemos que recorrer, es precisamente en las ciencias sociales. No veo otro lugar. Y sería muy triste pensar que esto puede surgir en algún otro espacio, ¿no? Me refiero a estos espacios que, por ejemplo, de los falsos profetas, por llamarle así, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, en un sentido particular para la administración pública, porque
todo mundo está esperando soluciones eficientes para la crisis sanitaria por una parte y para la crisis económica que las soluciones pensadas hasta ahora han generado. ¿Quién, si no, va a dar respuesta a esto? Es decir, no podemos sacar el cuerpo. Este reto es para quienes nos dedicamos a la gestión y las políticas públicas, ya sea como analistas o como funcionarios. Tenemos que atender con urgencia y de la mejor manera posible el dilema de contar con una población saludable y que al mismo tiempo mantenga o mejore los indicadores económicos y sobre todo reencauce el espacio de la razón, diría yo. Y con esto termino mi intervención, Jorge. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gerardo. Pues sí, has colocado algunos temas muy relevantes acerca del espacio, de lo público, de la escuela, porque bueno, precisamente en el ámbito de la enseñanza de la administración pública, generalmente son las universidades públicas las que se abocan a eso. También las universidades privadas, pero son privadas en el ámbito, en su propio ámbito, haciendo mucha referencia a la administración pública y sector público. Y yo estaba, cuando decía en ese niño, esa niña que va por primera vez a la escuela y dice, voy a la escuela, voy a dejar la época del kinder, etcétera, con toda la ilusión, pues también eso pasa de alguna manera con los estudiantes que apenas agosto, este verano, estarán ingresando a las universidades. Hacen su examen de admisión y dicen, ay, qué bueno que entré tal con la universidad, y se preparan para ir a la universidad, y ahora les dicen, no, mira, sabes que sí vas a ir, pero de tu casa, ¿no? Entonces, y la cuestión es que pensar en un alumno, alumna que se enfrenta a eso, pero también el tema que nos ocupa a un estudiante cuya vocación es el servicio público y que precisamente quiere ingresar a una escuela de administración pública y lo que tiene en ese momento es esa idea de lo público estar en su casa, ¿no? Entonces, sí hay retos muy importantes en este ámbito de la enseñanza de la administración pública en ese contexto de crisis, y es en ese ámbito que pasamos a esta otra etapa de nuestro conversatorio, que va más enfocado hacia sus comentarios, sus reflexiones, pero también hacia dos preguntas que nos hacen en la audiencia. Una de ellas tiene que ver con esa cuestión de las crisis transfronterizas y yo pensaba también en las habilidades, por ejemplo, del servidor público en contextos de crisis y que son transfronterizas, sobre sus habilidades de trabajo colaborativo en otros contextos y con otras instituciones, que es muy importante. Y en ese sentido, una de las preguntas es que nos dicen, bueno, ¿qué se puede aprender acerca de otros sistemas de salud que han estado tratando de controlar esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, pienso tal vez no solamente en el caso de la crisis del COVID, sino, por ejemplo, estudios de caso sobre cómo ciertas políticas públicas lograron minimizar el impacto de las inundaciones, de los desastres, etcétera, ¿no? Entonces, una de las preguntas es eso, ¿no? ¿Qué se puede aprender de los sistemas de salud de otros países con relación a nuestro caso? Y hay otra pregunta muy interesante que tiene que ver también con el ámbito de la crisis y la gestión de crisis, porque en las crisis y su gestión hay distintas etapas. Entonces ahorita, bueno, vamos a estar en el pico de la pandemia, en el pico de la crisis, etcétera, pero en algún momento tenemos que entrar hacia otras etapas de post-crisis, y en ese sentido, ahorita discutimos un poco el contexto actual, pero también quisiera preguntarles en esta parte de sus reflexiones, ¿hacia dónde creen que se dirige la administración pública, o cuál será el futuro de la administración pública posterior a ese sentido de urgencia y de la pandemia, ¿no? Así, ¿cómo habrá cambiado
administración pública en el futuro a raíz de esto, porque antes de que pasara todo esto, tal vez teníamos una idea de cómo podría ser la administración pública y pensábamos más en cuestiones de datos abiertos, gobierno electrónico, temas que estaban por ahí, ¿no? Y ahora, pues, vamos hacia otro nuevo tipo de administración pública. Es un poco lo mismo. Y también eso tiene que ver con algunos otros aspectos que también quisiera preguntarles en esta última ronda de reflexiones. Es que también hay un impacto en la manera en que se maneja la crisis con otros elementos, como por ejemplo la transparencia, la rendición de cuentas, como por ejemplo hay políticas de confinamiento que se interactúan con otras políticas, etcétera, y bueno, con el ámbito laboral, económico, etcétera. Entonces todo eso hace que veamos más a la administración pública, no de manera aislada, sino siempre interactuando con otro tipo de contextos y ambientes, no solamente sociales, sino también, por ejemplo, en el caso de la educación, etcétera. En esos cuatro ideas, quisiera, por favor, que tratáramos un poco de ir cerrando la parte de sus reflexiones. Estas reflexiones, entonces, le pediría en primer lugar a Rosa María Pérez, si pudiera ir avanzando en esto, y después a Pablo y luego a Gerardo, como estamos en este orden. Adelante. Bien, debo decir que me ha encantado la participación de los colegas, sobre todo porque ponen el acento en aspectos que todos estamos enfrentando, que estamos viviendo, pero también nos ponen a pensar. Me ha encantado esto de la crisis civilizatoria, lo tengo que confesar, porque efectivamente nos pone frente a nosotros el reto de repensar muchas cosas. Por ejemplo, yo había pensado también en torno a esto de hacia dónde se dirige la administración pública en temas post-pandemia, también qué podemos aprender de otros sistemas de salud. Podemos aprender muchas cosas, podemos aprender de otras experiencias, si bien como lo compartió Pablo y como lo comparte Jorge, en la cuestión de la gestión de la crisis, me parece que hay que ir haciendo una recopilación de las experiencias de gestión de crisis en muchos países, ¿no? En América Latina, los casos más desastrosos, los casos exitosos, en el caso del continente asiático también, en el caso de la experiencia china, que ya en algún momento compartió su experiencia en su manejo de crisis de tsunamis y de terremotos, por ejemplo. En el caso de los países de Occidente, Inglaterra, Alemania, también los países nórdicos, conocer cuál es como su combo de experiencias y no solamente pensarlo en términos de soluciones ni de recetas, sino como referentes y hacia dónde observar. Yo creo que tenemos varios desafíos en un torno macro en un primer momento. Sí, un desafío para los gobiernos en términos de estas capacidades de respuesta, para la ciudadanía en cuanto a su capacidad de participación y su capacidad de construcción de vínculos, de redes sociales, de esta recreación de lo social, que me parece que es un reto fuerte. ¿Por qué? Porque las políticas que hemos vivido, las decisiones públicas que hemos observado en términos de aislamiento, me parece que han abierto una brecha importante en cuanto a la forma en la que nos relacionamos, nos conectamos, hablamos con nuestros vecinos en nuestra comunidad. Me parece que se están generando dinámicas y procesos sociales diferentes, que también eso nos plantea un desafío colectivo como ciudadanía en un plano macro. Y también me parece que tenemos un desafío que se enfrenta y que debemos enfrentar desde la universidad, desde los institutos, desde los centros de investigación, en términos de innovar y lo pongo también como entre comillas, porque innovar puede ser pensar en el uso de la tecnología. Estamos viendo que la tecnología no está
supliendo nuestras carencias de vinculación y de comunicación. Me parece que lo pondré entre comillas. A lo mejor es buscar formas distintas para enseñar y para practicar y para la docencia también. Y por supuesto, el desafío del acompañamiento de las universidades, de estos institutos, de estos centros de enseñanza también, el acompañamiento a los ciudadanos, a los gobiernos y a las organizaciones. Porque muchas veces hemos visto en momentos de crisis, por ejemplo, los huracanes en las zonas de costa del país, vemos que la gente queda sola y hay muchas personas que necesitan acceder a apoyos, a organizarse, y de esa manera necesitamos tener estos acompañamientos. Y esto es en un plano macro, pero también en un plano micro. Me parece que tenemos que pensar en cuáles son las afectaciones que la crisis está teniendo a la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Tanto en los centros urbanos como en los centros rurales, ¿sí? Me parece que también tenemos que identificar en este plano micro cuál es la afectación que podemos tener a distintos procesos de carácter social, pero también procesos de vinculación entre el gobierno y el ciudadano, procesos tan simples como ir a pagar un impuesto de tipo predial o un derecho de agua o las cosas más básicas. Me parece también que tenemos que pensar en este plano micro, en pensar en el rol de nuestros funcionarios públicos municipales, ¿sí? Tenemos que preparar nuestros gobiernos locales para manejos de crisis. Eso es una cuestión fundamental, sobre todo en un país en el que tenemos también muchos desastres naturales por lluvia, por desbordamiento de ríos, etc. Y me parece que tenemos que recuperar la experiencia vivida en esta pandemia, no solamente en nuestro país, sino también de manera colectiva en el mundo. Tenemos que repensar qué nos significa y qué podemos recuperar y qué lecciones podemos aprender de esta experiencia. Me parece que esto nos va a dar pistas para repensar el quehacer público y social, pero no solamente desde una mirada gubernamental, sino de una mirada mucho más amplia. En esta apuesta conciliatoria, voy a ver si no me estoy excediendo con lo que plantea el profesor Romo, en esta idea de recuperación de un proceso civilizatorio, porque podemos identificar que tenemos muchas tensiones, ¿no? La democracia está en riesgo, me parece que la sociedad, como la hemos concebido, también está en riesgo. Y creo que ya para ir cerrando en esta idea, la universidad, pero lo pensaría también como la educación en general, como una oportunidad de desarrollo. Es nuestra oportunidad de desarrollo de pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacios de reconocimiento y construcción de identidades. Estamos ante la posibilidad, creo, de construir un lenguaje común, y esa es la oportunidad que también la crisis nos está dando, ¿sí? Yo les agradezco este rico intercambio para ponernos a pensar en que sí, la administración pública es muy vigente, muy relevante y necesaria en estos tiempos complejos que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa María. Pablo, quisieras comentar tus últimas reflexiones junto con esas preguntas. Sí, yo creo que un punto importante y las preguntas son muy válidas, Jorge, muchas gracias. Digamos, hay un punto fundamental, y es que toda la pandemia y las respuestas, las necesidades de respuesta del Estado lo que traen, pues es esta idea de recuperar la capacidad del Estado y la sociedad para responder conjuntamente a problemas. Y entonces yo creo que una lección fundamental que va a quedar para después es cómo fortalecer la capacidad del Estado y cómo fortalecer la capacidad de la sociedad civil. Creo que esas son dos preguntas grandes que veo hoy que deberíamos tratar de entender e investigar y hacer parte de nuestra docencia, de nuestros programas. Ahí, por ejemplo, aparecen temas como lo que hablábamos, la misma administración pública comparada deja ver cómo
uno puede ver respuestas de estados de bienestar muy sólidos en Europa, digamos, muy preparados para enfrentar este tipo de cosas, y ver, por ejemplo, la respuesta de Estados Unidos. Una respuesta fragmentada, atomizada, descoordinada desde muchos aspectos, y vuelven a aparecer, digamos, esos elementos de dónde fortalezco yo mi capacidad, qué hace el Estado bien, qué hace el mercado bien y dónde pongo el balance. Creo que esa es una pregunta importante en términos de cómo se afecta y cómo se responde en este tipo de situaciones, porque piensen un poco, por ejemplo, en el tema de la capacidad del sector salud, de la cobertura, del acceso a salud, cómo cambia de país a país, y en algunos casos esa misma cobertura es la que ha hecho, o la falta de cobertura es la que ha hecho que la pandemia crezca de una forma más rápida y especialmente sus efectos negativos. Entonces, por ejemplo, esas políticas reduccionistas que le han quitado recursos al sector salud, que han limitado la capacidad y digamos, los subsidios para que toda la población pueda tener acceso, pues en algunos países hoy se hace más evidente que eran necesarias. También viene el tema, digamos, de la recuperación y la reactivación económica. Entonces, no es un tema menor porque esto afecta por igual a empresas y a familias y a diferentes instancias de la sociedad. Y entonces, de nuevo, el Estado, vuelven a mirar al Estado para decir qué podemos hacer, cómo coordinamos la respuesta. Y viene ahí toda esa necesidad que mencionaba Gerardo de soluciones coordinadas. De otra vez, el Estado tiene que llegar a decir, bueno, sí, pongámonos estas tareas y organicemos un poco lo que sigue, porque de golpe no se va a responder tan rápido y la recuperación va a ser muy lenta. Y ese es un tema importante, pues, que tendremos que estudiar, digamos, en los años posteriores. Me gusta mucho lo que dice Gerardo, digamos, de esa esperanza, como la administración pública y las ciencias sociales como tal son la esperanza en esta respuesta, que tiene que ver con lo que mencionaba Rosa María en términos de cómo lo que hagamos desde las universidades y desde las aulas de clase va a ser importante, precisamente, por ejemplo, para entender quién hace mejor qué, dónde se puede poner, digamos, la fuerza del mercado y dónde se puede poner la fuerza del Estado. Y en términos de los aprendizajes, yo pensaría que hay un tema fundamental, y es darse cuenta también que esa capacidad, por lo menos en lo referente a lo estatal, la hacen burocracias fuertes, y la hacen burocracias también flexibles, y la hacen burocracias capaces de dar continuidad a las políticas públicas, de entender los problemas y de darles unas soluciones ajustadas a lo que necesitan las comunidades. Y eso solo se logra con estados con capacidad estatal clara, sólida, reforzada. El tema digamos, de la gestión de la crisis sin duda va a ser un tema fundamental. Creo que es un tema que precisamente los estados, probablemente los estados más fuertes, van a reforzar todavía más, y que en América Latina es necesario reforzar, porque nuestros estados pues tienen muchas debilidades en muchos aspectos para responder a este tipo de situaciones, a pesar de que, digamos, pues nos hemos sobrepuesto a muchas tragedias, desastres naturales, pandemias previas, pues esto pone a prueba buena parte de esa capacidad. Y ahí viene un tema fundamental que también creo que podemos trabajar desde la academia y desde la administración pública, y es cómo fortalecer la sociedad civil. O sea, cómo crear mecanismos que precisamente le den herramientas para que el ciudadano se vuelva un actor fundamental de las políticas públicas, pero un ciudadano informado, un ciudadano no infantilizado, un ciudadano donde yo le doy información para que tome decisiones que sean coherentes, digamos, con los intereses y el bien público, el bien colectivo, y que permita también una cierta coproducción de ciudadanos y Estado en las políticas públicas, porque estamos frente a una situación donde solo la cooperación es la que nos va a sacar adelante. O sea, una pandemia refleja como pocas situaciones un modelo donde yo dependo del otro, donde necesariamente lo que haga yo afecta a otros, y lo que hagan los otros me afecta a mí. Entonces creo que ahí también viene un rol fundamental en términos de cómo colaborar como sociedad y cómo generar espacios para que la sociedad también genere capacidad de seguimiento, de fortalecimiento, de veeduría de lo que están haciendo los gobiernos en estos procesos, pues porque no es menor. Digamos, ahí no hemos hablado mucho del tema, pero en pandemias y en emergencias, por ejemplo, aparecen oportunidades de corrupción muy grandes por el hecho de tener que agilizar las decisiones, por el hecho de tener que flexibilizar
procedimientos. Entonces, eso también puede ser un tema que, pues, que hay que seguir fortaleciendo y que tiene que ver también, digamos, con esa capacidad de la sociedad civil. Y otro tema que yo no sé qué tanto, que probablemente sí se ha visto, digamos, en Colombia y también de pronto en otros países de América Latina, por ese tema del orden de los ciudadanos, de qué tanto, digamos, como grupo los ciudadanos responden y adhieren a las medidas de política pública. Ese es otro tema interesantísimo que habría que mirar después desde nuestra disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y es cierto toda esa parte de cómo respondemos los ciudadanos frente a las políticas públicas, también muy importante cómo nos educan para eso. Gerardo, tus reflexiones y las preguntas, por favor. Sí, claro, gracias. Bueno, yo ahorita que mencionaba Pablo este asunto del reforzamiento que parece indispensable del Estado y la sociedad civil, creo que un poco es la clave, ¿no? O sea, pensando hacia dónde se dirige la administración pública posterior a la pandemia, yo creo que la crisis, a lo mejor va a permitir, entre otras cosas, mejorar la cantidad de respiradores que se tienen en los hospitales, y eso va a ser muy importante. Pero yo creo que tenemos que regresar a una cosa básica y fundamental, que es recuperar la legitimidad del funcionario público. Yo creo que todos en su momento leímos a Weber y en este asunto de la dominación burocrática, y no sé si se acuerdan, cuando hacían la descripción del burócrata, decían que gozaba de reconocido prestigio social, algo así, estoy parafraseando y diciendo de memoria, pero el burócrata, el funcionario público, tendría que ser alguien que tuviera mucho prestigio, y ese prestigio tendría que estar basado en el respeto a la norma y por lo tanto en la razón. Eso me parece fundamental. Yo no sé si ustedes comparten esta apreciación que tengo yo de que cada vez más del funcionario público se habla mal, ¿no? Si la gente se entera del salario que tienen, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona gane esta cantidad de dinero? Si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y eso es algo terrible, terrible. O sea, necesitamos reposicionar, yo hago esa escalerita, la razón, por lo tanto la norma, por lo tanto el burócrata. O sea, es fundamental fortalecer esta condición para que esto pueda seguir operando. Al mismo tiempo, como sí ya se dijo, que como dijo Pablo, o sea, ¿qué se hace mejor, no? ¿Quién hace el mercado? ¿Qué es lo que hace mejor? La administración pública o la jerarquía burocrática, ¿qué es lo que hace mejor? Pues a cada quien habrá que tocarle lo que le corresponde, pero sin duda hay que trabajar en eso. Y tenemos que trabajar muchísimo en las universidades y todas las instituciones que estén involucradas en eso, en tener unos ciudadanos también más fuertes, una sociedad civil mejor preparada, una sociedad civil que sea capaz de llegar al ágora y discutir con elementos. Y esto lo digo por una cosa muy sencilla, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero aquí nosotros no podemos lograr que los ciudadanos pongan el cubrebocas cuando salen a las cuestiones indispensables, ¿no? No lo logramos, o sea, la mayor parte de la gente está sin cubrebocas o con el cubrebocas mal puesto. Imagínense eso con el cubrebocas, o sea, habrá otras cosas que son fundamentales para la vida pública, lo que tiene que ver con corrupción, con cumplimiento de normas más complejas y demás. Es muy difícil, o sea, es muy difícil así. Yo creo que esta recuperación de la legitimidad del funcionario público pasa mucho por algo que Rosa María sea evidente desde su primera intervención. O sea, tenemos funcionarios que no tienen un nivel de preparación adecuado para hacer lo que se vuelve vital. Y eso es algo que sin duda con lo que tenemos que trabajar mucho en las universidades y en las escuelas de gestión y políticas públicas, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario final, Jorge, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Aquí hay algún elemento un poco para irse concluyendo, es que en este ámbito de lo que nos espera a futuro y de esa revalorización del funcionario público, y con relación también a lo que uno puede aprender de otros países como algo exitoso, es que esta discusión acerca del papel de la gestión pública frente a la crisis pone de tema, entre otras cosas, la confianza que existe de la sociedad hacia el gobierno, confianza de ciudadanos a las instituciones, y eso pareciera ser algo que más o menos exitoso, pero también las posibles
explicación de posibles respuestas diferenciadas dentro de la República Mexicana y lo que es Latinoamérica. Pareciera ser que en aquellos estados donde existe una mayor confianza hacia las instituciones como la policía, el gobierno, etcétera, el impacto de la crisis ha sido un poco menor, mientras que en otros lugares donde hay una poca valorización del sector público y del gobierno y poca confianza en las instituciones, difícilmente puede haber una disminución de ese impacto de la crisis, y las políticas públicas y la gestión de crisis pasa mucho por esa confianza de los ciudadanos a las instituciones públicas. Entonces, pues gran parte de esta discusión creo que va un poco por ese lado, pero también antes de concluir o de cerrar, es que venía pensando que hablar de esa enseñanza de la administración pública tan importante, formación de funcionarios públicos, y en este seminario del Instituto Nacional de Administración Pública como una de las máximas instituciones en México para la formación de servidor público, pues es muy relevante en todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que de nuevo quisiera agradecer su participación en esta discusión, agradecer también al Instituto por dar pie para poder comentar de esa importancia de la formación de la administración pública, precisamente siendo el INAP uno de los puntos más importantes de formación de servidores públicos en México, y con relaciones muy estrechas con otras organizaciones también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias María, Pablo, Gerardo. Ha sido muy útil y muy benéfico tener esta discusión en este contexto. Alejarnos un poco de eso, de la crisis y eso, pero también en el sentido de que sea el INAP el que fortalece todas esas cosas. Muchas gracias. Doctor Luis Miguel, le cedo la palabra para que pueda concluir con esto, ¿no? Muchas gracias a todos. No me resta más que agradecer a nuestros simpatizantes, asociados, docentes, investigadores, alumnos y colaboradores del INAP por habernos dedicado su tiempo a seguirnos en este webinar. Mi reconocimiento a nuestros ponentes, el doctor Culebro, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gerardo Romo, a la maestra Rosa María Pérez y al doctor Pablo Sanabria. A los panelistas se les hará entrega de una constancia vía electrónica. Los videos estarán disponibles próximamente en nuestros canales de YouTube. El próximo conversatorio será el jueves 22 de julio a las 18 horas. Aportaciones, análisis y reflexiones de Max Weber. Los panelistas serán el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, la doctora Gina Zabludowski Cooper y el doctor Francisco Gil Villegas. Muchas gracias y buena tarde.